No hay límites cuando creemos en nosotras mismas. Despedimos nuestros miedos y levantamos la voz. Ser más para ser más. En este espacio, cada historia es una inspiración. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? En este episodio nos acompaña Ana Paula Ordorica. Ana Paula es una mujer que valora la verdad, porque ella día con día desmenuza, sintetiza, estudia y también reflexiona lo que sucede en su entorno, porque así nos puede compartir de una forma muy puntual eso que estamos necesitando saber en relación a lo que está sucediendo en materia política, tanto de nuestro país como a nivel internacional. Actualmente conduce el programa A las 3 en Foro TV, exacto en 92.1 del FM, y recientemente también lanzó un podcast que se llama Brújula. Ana Paula también es columnista del periódico El Universal. Ana Paula es una mujer que tiene una pasión muy marcada sobre el entendimiento. Además, comparte todo aquello que sea información muy acertada para poder acercarnos a esa verdad que estamos buscando y que debemos de exigir como sociedad para poder vivir en un espacio mucho más justo y mucho más equitativo. Ana Paula, muchas gracias por estar aquí en este podcast de Ser Más para Hacer Más. Pues Ana Paula, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a platicar con nosotros en el programa de Ser Más para Hacer Más. Yo sigo tu carrera ya desde hace varios años. Nos conocemos ya también desde hace mucho, Ana Paula, y admiro muchísimo tu forma de hacer el periodismo, cómo desde el lugar en donde tú te encuentras hablas tu verdad. Yo estaba recordando cómo en el 2014 me hacías una entrevista y hablábamos de Julieta Fierro, a quien mi fundación estaba proponiendo para la medalla Belisario Domínguez, por la importancia que cobraba la tecnología y que genera obviamente la innovación para cualquier país. Y pues bueno, tristemente no pudimos lograr que Julieta Fierro tuviera esa medalla. Sin embargo, una de las cosas que más admiro de ti es que siempre has tenido esa fortaleza de hablar sobre la mujer en un espacio público, como lo son la radio, la televisión, etc. Y acabas de publicar una columna titulada Parece saña contra mujeres trabajadoras. Aquí mencionas el caso de la Red Nacional de Refugios para Mujeres, la cancelación del programa de estancias infantiles y la propuesta del paquete económico para este 2020, donde se busca gravar con impuestos a personas físicas dedicadas a la venta por catálogo, que tú y yo sabemos que en su gran mayoría son mujeres. Así es. Esta hazaña que mencionas, Ana Paula, ¿a qué la atribuyes? Pues no sé, siento que, si te soy sincera, pero es mi apreciación, creo que el presidente es un poco misógino, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cuando tienes un liderazgo tan marcado en la figura del presidente en este momento, porque ha habido otros presidentes, si nos vamos, si quieres, al antecesor de López Obrador, el presidente Enrique Peña Nieto, pues él tenía su fortaleza como jefe del Ejecutivo, pero había figuras dentro de su gabinete que también tenían una enorme fortaleza. Puedo pensar desde Luis Videgaray como secretario de Hacienda primero y después como canciller, o en Miguel Ángel Osorio Chong, que eran figuras muy fuertes dentro del mismo gabinete. Y en el caso del presidente López Obrador no veo una figura así. Él es una figura fuertísima y en ese sentido, si tienes una idea, por ejemplo, en este caso, de cómo tratar a las mujeres, pues se vuelve casi una política pública. Y te digo que creo que es misógino porque pues, sí veo una serie de propuestas dentro de su propio gobierno y del legislativo que controla el partido del presidente, que van encaminadas a eso. Primero, el tema de quitar las estancias infantiles, que benefician a muchas mujeres y lo que hacen es dejar ahí a sus hijos para poder ir a trabajar, con el argumento de que hubo corrupción y que se inflaban los padrones. Pues dices, ok, preséntame las pruebas de eso, pero eso no ha salido. O corrijamos el rumbo para que la mujer no pierda la posibilidad de tener un espacio donde puedan cuidar a sus hijos mientras, como bien lo dices, salgan a trabajar. Y por otro lado están los CENDIs, que tienen varios de estos, que son también centros donde cuidan a niños, que los dueños son del Partido del Trabajo, aliados del presidente. Y ahí sí se ha demostrado que hay corrupción, que el dinero que reciben ha pasado directamente a la cuenta de la esposa del presidente del PT,
O sea, hay pruebas, no es conjeturas. Y a ellos les sigue dando dinero. Entonces, digo, eso es un poquito saliéndome del tema de la congruencia, ¿verdad? Pero yéndome a que si el problema es la corrupción, ¿por qué no acabas con los programas que cubren el cuidado de los niños en donde se ha demostrado que hay corrupción y acabas con aquellos en los que no se ha comprobado este tipo de corrupción? Entonces tienes eso, tienes que tratar de acabar con los refugios para las mujeres maltratadas y tienes ahorita este tema que no es que se esté inventando un impuesto nuevo al cobrarle a las mujeres la venta por catálogo, pero lo que le pides a la empresa, ya sea que si los zapatos Andrea o los maquillajes Avon o las cremas Just, lo que sea, es que ellos den de alta a estas mujeres y les retengan el equivalente de los impuestos. Y luego, cuando tú presentas tu declaración, te lo tomarían a cuenta. Pero pues de estas mujeres, la verdad es que lo más común es que no tengan un despacho de contadores, un despacho contable que les pueda ayudar a este reembolso. Entonces, al final del día, pues son 750 pesos que para ellas es una diferencia enorme. Claro. Ayudan, son el sustento de la familia, el sustento principal de la familia, y se los están quitando porque pues, no está alcanzando el presupuesto para todos los programas que quiere cubrir el presidente. Claro. ¿Y qué podemos hacer desde la sociedad, Ana Paula, ustedes como medios, para poder hablar a favor de lo que sí puede generar? Y yo creo que hasta más, porque estamos hablando de la economía formal a través de esta venta por catálogo, no es economía informal, para poder generar que la mujer tenga mucha más oportunidad de recibir, por ejemplo, apoyos a través de préstamos, de recibir apoyos a través de tener mucha más capacitación. Yo creo que todo eso es lo que la mujer está requiriendo para poder salir adelante. Y una vez que la mujer sale adelante, una vez que se le apoya a la mujer para que realmente tenga esa independencia financiera, pues también es un beneficio para el país, no nada más para la mujer misma. Yo creo que a veces nos olvidamos que cuando le damos todas esas herramientas a la mujer y la mujer se empodera, a partir de ello, pues, se genera un beneficio en todo sentido, no nada más económico, también social. Claro, bueno, tan se sabe que se genere ese beneficio que en estos días que ha habido manifestaciones en la Ciudad de México, por ejemplo, que primero para conmemorar los 5 años de Ayotzinapa, del asesinato, para recordar a los 43 desaparecidos, ahora en la marcha del 2 de octubre, en fin, distintas marchas que han habido, el presidente ha apelado a las mamás de quienes salen a cometer desastres en las calles. Dice, voy a hablar con sus mamás y con sus abuelas. Eso quiere decir que él reconoce este papel tan importante que tienen las jefas de familia para, o sea, no es nada más un tema económico, que en México es muy importante, pero además es un tema social. Cree que las mamás van a convencer a estos chavos de no salir a hacer desastres en la calle. Entonces, pues creo que eso está ahí, pero en las contradicciones de la vida no se generan políticas públicas para justamente empoderar a estas mujeres. Pues lo que se puede es lo que estamos haciendo, hablar de ello, ¿no? En el caso de las estancias infantiles es un tema que han habido muchas acciones de muchas mujeres. Yo estoy en un grupo que se llama Todas por Todas y tratando justamente de hacer visible el problema que es cerrar estas estancias infantiles. Creo que eso es lo que se puede hacer. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que yo creo que es una de las cosas fundamentales que tienen ustedes, las personas que hacen periodismo, las personas a quienes escuchan cientos de miles de personas todos los días, hablar con responsabilidad, dar datos duros, dar la información con la veracidad que debemos de tenerla para que los escuchamos tomemos decisiones informadas y no nada más decisiones que por ahí estamos escuchando. Y eso yo creo que es algo que tú vienes haciendo. Me gustaría ahora cambiar un poquito. ¿Por qué decidiste dedicarte a esta profesión? Yo quería meterme a la academia. Siempre fui como ratita de biblioteca. Me gustaba estar cuando estaba en la universidad, hacer mis trabajos, y trabajaba en la universidad con una maestra con la que sigo manteniendo contacto. Con varios de los profesores del ITAM sigo teniendo cercanía y en fin. Pero me llamó mucho la atención escribir en periódicos. Entonces me puse a escribir columnas y las mandaba a los editores de los periódicos por correo electrónico. Y pues sin éxito mucho tiempo, hasta que hubo una columna que me publicaron al mismo tiempo, el Reforma y la Crónica,
Y entonces, pues ahí acababa de nacer mi segundo hijo, no estaba en México porque no nació él en México, estaba en Estados Unidos y me acuerdo cuando vi que estaba publicado, pues qué felicidad, pero yo pensando, bueno, sigo por la academia y escribiré porque ahí me dieron un espacio en Reforma para estar escribiendo una vez cada 15 días. Pero ya sabes que una cosa te va llevando a otra, entonces Carlos Loret en ese momento tenía un programa en el Canal 4, que es lo que hoy es Foro TV, que es en donde estoy, pero en ese momento él tenía un noticiero y me invita a hablar de los atentados de Atocha en Madrid del 2004. Entonces, bueno, voy a su programa y muy bien, estoy ahí contenta. Y entonces luego me invita a sumarme a su nuevo programa cuando entra a Televisa, al Canal 2, a Primero Noticias, que tuvo durante mucho tiempo. Entonces, pues, como que a base de algunas invitaciones me fui saliendo de la academia, que en ese entonces estaba trabajando con Soledad Loaesa en el Colegio de México, y metiéndome más a medios. Entré a tele ahí con Carlos y luego me invitaron en radio, en Imagen, y pues ya. Ahora sí que me desvié de lo que yo pensé que iba a hacer, pero muy contenta. Yo creo que la vida tiene un para qué de todo, ¿no? Yo creo que te da la oportunidad de iniciar en ese espacio de muchísima investigación, análisis, en donde te permite ver y desmenuzar todo para a partir de ahí poder hacer tu propia conjetura y formar tu propia opinión, sí, que te lleva obviamente a estar en el espacio que hoy cubres, que yo creo que pocas personas, y a mí me da muchísimo gusto que seas una voz tan fuerte, pero sobre todo con tanta verdad. Yo creo que eso es lo que más necesitamos en este país, y qué más enriquecedor que tener una voz como la tuya, no, pues Ana Paula, hablando de los diferentes problemas que vemos como país, de los diferentes problemas obviamente internacionales que al final del día también nos afectan como país, y hablar con una voz como la tuya, con tanta verdad, con tanto análisis, con tanto compromiso. Mira, lo que no te dije ahí es que yo en ese momento decía, yo desde la academia voy a escribir artículos para tratar de ver por dónde sacar adelante 2 o 3 piezas que veo que son un problema para México. O sea, siempre con un amor profundo a México, a que el país le vaya mucho mejor. Y luego, pues te digo, cuando empiezo con los medios, digo, bueno, quizás esto tiene más eco que un artículo académico, y por eso, o sea, con el mismo enfoque, pero diferente herramienta, digamos. Has hecho muchas entrevistas. De todas esas entrevistas, Ana Paula, ¿cuál es de la que más has aprendido? ¿Cuál es la que más haya cambiado tu manera de pensar? Pero para mí es más importante para este programa de Ser Más para Ser Más, ¿cuál es la que más haya cambiado tu manera de sentir hacia adentro y hacia afuera, como mujer, como persona, y hacia afuera como periodista? Pues mira, una de las primeras que hice que tuvo buen despliegue en medios fue a quien era secretario general de la ONU, Kofi Annan. Y para hacer esa entrevista, pues primero estuve igual tocando puertas en la ONU, como hija de vecina, oiga, quiero una entrevista, y pues obviamente las probabilidades yo pensé que eran mínimas. Pero de pronto me dicen, bueno, pues vamos a darle una entrevista a un grupo de periodistas ahora que Kofi Annan cumple 10 años como secretario general y ya se retira. Va a estar en Uruguay, en Montevideo, en la cumbre del G20. Si quieres, vente para acá y acá te damos la entrevista. Entonces, pues yo en ese momento trabajaba en Imagen y les dije, el periódico que acababa de sacar el grupo era Excelsior, y estaba empezando. Entonces les dije, pues me dan esta entrevista, ustedes mándenme para allá. Y sí, claro, pues órale, vete. Entonces, eso para mí fue muy especial como persona, porque pues fue de las primeras entrevistas que implica una personalidad de peso, no solo en México, sino en el mundo. Hacer el viaje a cubrir una cumbre muy interesante. Fox era presidente ahí, y estaba todo este furor del cambio y la alternancia y sacar al PRI de los pinos. Entonces, en México era un momento muy positivo. Y bueno, al día siguiente le hago la entrevista, la escribo, la mando, y pues yo al día siguiente digo, a ver, ¿en dónde sale, no? ¿En qué página enterrada del periódico la voy a encontrar mañana? Y veo y me llevé las 8 columnas.
Entonces, Felicidades. sí, pues como que eso, habían otros periodistas ahí que cada uno tenía en sus propios medios de que si un argentino, un francés, en fin, y al día siguiente los otros me enseñaron las entrevistas en los medios en los que los habían publicado y estaba enterrada la entrevista por ahí. Y en este caso, les dije, no, pues yo me llevé las 8 columnas. Ah, bueno, era como, qué bien, felicidades. Pero entonces eso fue muy motivante, positivo y si me dices de qué habló Kofi Annan en la entrevista, no me acuerdo mucho. Lo que sí me acuerdo es que en ese momento había un conflicto de la CENTE en Oaxaca y algo mencionó sobre ese tema y eso fue lo que se llevó las 8 columnas. Pero en cuanto al contenido, la entrevista no tanto, sino el sentimiento de satisfacción con el trabajo, ¿no? Excelente. Y hablando de Kofi Annan, hablando de valores, hablando de un lugar como Naciones Unidas que siempre está buscando el cómo sí poder mejorar todas las áreas que requerimos mejorar como seres humanos. ¿Cuáles son los valores más importantes para Ana Paula en el día a día? Es que no sé, en el trabajo, con la familia, como son distintos, ¿no? Pero bueno, en tu día a día, en tu vida, vamos a dividirlo. Sí, congruencia. Ese me parece que es muy, porque cuando veo que no lo tiene alguien, me saca de quicio. Eso me cuesta mucho trabajo entender que alguien dice una cosa y ya hace lo opuesto. Entonces creo que ese sería uno de los valores. Pensando en el periodismo, pues obviamente tratas de publicar lo que te consta, no lo que no. Ahorita que vivimos en esta época, fake news ha habido siempre. Ahí está el famoso relato de Orson Welles de la invasión de los marcianos. O sea, eso ha habido mucho tiempo. Pero la velocidad a la que se puede esparcir una noticia falsa ahorita es mucho mayor. Por las redes sociales que salen en el instante. Exacto. Entonces, y a veces esta carrera de quiero ser la que da la primera nota y tal, pues te puede llevar a cometer errores que creo que eso, o sea, esa credibilidad creo que hay que trabajarla mucho y eso es en el trabajo y es en las relaciones personales y con los hijos. Creo que esos dos valores me parecen fundamentales. Excelente. Y hablando de Orson Welles, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que esa desinformación genera muchísima inquietud, muchísima ansiedad, las opiniones totalmente polarizadas. ¿Qué podemos hacer, Ana Paula? ¿Qué haces tú? Pero también, ¿qué podemos hacer nosotros desde la sociedad civil para poder construir una sociedad mucho más informada y obviamente para poder construir un bienestar social del que tanto estamos adoleciendo? Pues yo creo que premiar esas cosas. En México luego tenemos casos, me acuerdo de un empresario que... no voy a decir nombres porque me siento mal, pero que cuando lo agarraron se aventó de su yate, no sé, en Europa creo que estaba, y el tipo logró librar la justicia en ese momento y en México llegaba y la gente le pedía autógrafos. ¿Cómo le puedes estar pidiendo autógrafos a una persona que está siendo acusada pues, de que defraudó a instituciones del país, ¿no? Creo que mientras haya aceptación social de lo que no nos gusta, pues entonces se va a seguir replicando. Entonces creo que esa parte de ser muy correctos y irnos por las ramas para decir las cosas en lugar de ser muy directos, y si algo está bien, pues aplaudirlo, y si está mal, repudiarlo. Creo que eso es un inicio. ¿Repudiarlo o comentarlo para que se pueda ejercer una corrección para mejorar, Ana Paula? Pues si hay cabida para eso, sí. Pero me refiero a cuando sabemos que hay alguien que ha sido corrupto, por ejemplo, y uno está cerca de esa persona y está, sí, invítame a tu casa, invítame a tu barco, ¿no? Ahí hay una aceptación de algo que entonces la sociedad está premiando y eso genera que otros digan, pues yo quiero estar igual. Entonces, hasta que no exista un repudio, cuando se puede corregir, sí, pero creo que lo que no nos gusta que suceda, si lo aplaudimos, pues va a seguir sucediendo. Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos que ser, como mencionabas hace rato, uno de los valores fundamentales es la congruencia. Si yo opino esto, yo tengo que vivir de esta forma, ¿no? Si yo critico esto, entonces mi vida tiene que ser conforme a lo que a mí no me parece ni considero correcto. Exacto. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Este año 2019, Ana Paula, se considera el año más mortal para periodistas. ¿Qué sientes cuando escuchas esta realidad?
Pues el gran problema es la impunidad, porque si tú, digo, a mí me toca cubrir en el noticiero 1000 actos de delincuencia, pero yo sí estoy viendo que ahorita como nunca, sí son imágenes de gente que llega con la cara descubierta, o sea, no están cuidándose. Hay imágenes por todas partes, cámaras del C5 en la Ciudad de México y de distintos, hay otros que son C4 y en fin, en distintos estados, pero hay cámaras ya en prácticamente todas partes, en el transporte público los hay, y la gente se sube, le quita sus cosas a los pasajeros del transporte público, por ejemplo, o entran a un restaurante y le quitan los celulares, las bolsas a las personas que están ahí comiendo, lo que sea, y lo hacen con total impunidad. Y no hay consecuencias. A cada rato reportamos eso y la frase final es, sobre este acto no hay detenidos, ¿no? Entonces, de pronto hay un suceso violento que tiene un poquito, llama más la atención. Este año hubo el secuestro y asesinato de un estudiante, Norberto Ronquillo. Yo no te sé explicar por qué ese caso se vuelve más notable que otros, pero hasta que uno que es así, entonces las autoridades investigan un poco más, pero si no, pues pasan desapercibidos. Y estoy de acuerdo contigo, pero ¿no crees que hoy cada día más la sociedad participa de estos casos, aunque sean algunos aislados, obviamente, para que se pueda generar esa investigación, para que pueda haber un poco más de justicia? También acaba de desaparecer un profesor, creo que fue en Iztapalapa hace 3 o 4 días. Sí, apareció muerto. En Oaxaca. Y entonces, pero también yo creo que hubo una llamada de atención por parte de los estudiantes, de los mismos maestros. ¿Estamos realmente como sociedad más conscientes de exigir a las autoridades que se haga justicia, que se haga una investigación, que no se deje todo como lo hemos vivido durante demasiados años en este país? Yo siento que la sociedad que ya ha un poco soltado la toalla en exigirle a las autoridades. Sales aquí a las marchas en la Ciudad de México pidiendo más seguridad y el presidente dice que son marchas de pirruris y de fifís. Entonces, sí también a la par de mayor violencia veo más gente queriendo hacer justicia por propia mano. Tampoco es no, claro que no, eso es un desastre. La razón de ser del Estado es el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Sí. Cuando los demás tenemos que estar viendo cómo nos cuidamos porque el Estado no nos está cuidando, pues es una muy mala señal. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué le dices a las personas? Porque te preguntaba qué sientes cuando las cifras tan altas, sobre todo en este 2019, de la muerte de tantos periodistas. ¿Qué le dices a la gente más joven que viene detrás de ti, que quiere ser y hacer periodismo, y sobre todo a las mujeres, que no se atreven porque a lo mejor tienen miedo a lo que pueda llegarles a suceder en su integridad física, o igual porque, como bien lo platicábamos, las redes sociales están demasiado activas, para bien o para mal, muchas veces, y en donde por comentarios honestos, directos, como tú lo comentabas, a veces el juzgar y la crítica es terrible. ¿Qué les dices? Bueno, creo que hay distintos tipos de periodismo. No es lo mismo estar yo hablando contigo de lo que hago en el estudio de televisión o en la cabina de radio que las mujeres o los hombres que van en la calle reportando lo que está ocurriendo en las luchas entre bandas del crimen organizado. Ellos sí están en medio de fuego cruzado. Y ahí es donde se está dando la violencia más grande. Yo te lo admito, practico la autocensura cuando es tema de crimen organizado. No me voy a poner a escribir una columna para hablar de una guerra entre el cártel del Golfo y los Zetas, porque ni voy a resolver nada, y si doy en algo que le duela al cártel, que pues si lo vas a hacer, lo quieres hacer bien, la probabilidad de que acabe muerta es enorme. Entonces, y además tengo una responsabilidad con mis hijos. Claro. Entonces, mi hijo, el que tiene 16, él es el que se preocupa muchísimo. Lee mis columnas y dice, mamá, no se va a enojar contigo el presidente, no, o sea, se preocupa auténticamente. Le digo, sí hay que poner ciertos límites si no quieres poner en riesgo tu vida, que es una desgracia, porque esos límites los tendría que poner el Estado. Pero si no los está poniendo, entonces, ¿qué les diría? Pues, si te vas a poner a reportear sobre el crimen organizado, hazlo bien,
conociendo las consecuencias, porque pues eso es lo que es México en ese sentido, desgraciadamente. Y Ana Paula, hablando de la censura, hablando de las cosas que puedas o no escribir por el cuidado, sobre todo, y la protección a tu persona y, bueno, en este caso también a tus hijos, ¿ha habido alguna columna, alguna noticia que no hayas podido sacar, que te hayas quedado con las ganas de hacerlo, o que le hayas dado algún otro matiz para poder publicarlo? Pues sí, ¿para qué te digo que no? Sí. Pero ahorita no, o sea, la verdad es que es algo que ocurre muy seguido. A veces dices, ante la duda, mejor esto, me espero, ¿no? Ajá. O lo guardo, porque pues eso es una responsabilidad para mí, para mis hijos, como dices. Digo, eso cuando te consta un hecho, ¿no? Estuve escribiendo sobre un político, no de la Ciudad de México, la parte de sus negocios, pero esos negocios también tenían que ver con nexos con el crimen organizado. Y dices, me voy a enfocar en los cuestionamientos a sus negocios y no en sus nexos con el crimen organizado, pues por lo mismo. Claro. Pues qué valiente. A mí me gusta, yo también soy una mujer muy frontal y muy directa, y eso requiere, por supuesto, que de mucha fortaleza interna y de saber y entender que no a todos les gusta que la gente sea tan directa sobre las verdades que uno conoce. Y ahora me gustaría hacerte una serie de preguntas donde te pido que me compartas lo primero que se te venga a la mente. De bote pronto, ya, como sí. dicen. ¿Qué libro marcó tu vida? Milán Kundera, La insoportable levedad de ser. Maravilloso libro. Sí. ¿Qué significa para ti ser valiente? No irse por las ramas. Cuando piensas algo, decirlo. Sí, con respeto, obviamente, ¿no? ¿Qué crees que sucede después de morir? Yo creo en la reencarnación. Nada más porque me da más tranquilidad pensar en ello. Evidentemente, como a todos en este mundo, no me consta nada. ¿Qué te da miedo? Que muera uno de mis hijos antes que yo. ¿De qué manera creas paz dentro de ti? Fíjate que no tengo tan desarrollada la parte espiritual, pero pues de pronto tratar de leer algo que tenga nada que ver con el mundo actual, la lectura. Ahora termines enunciado diciendo, me desconecto practicando Ejercicio. La vida es bella. Maravilloso. O sea, Ana Paula, me da muchísimo gusto que hayas estado en este episodio de Ser Más para Ser Más. Yo creo que eres una persona que ha sabido serlo. Yo creo que es una persona que ha estado muy conectada con esa esencia de decir su verdad a partir de tanto análisis, a partir de pruebas, como tú bien decías, para poder pasar tu mensaje en blanco y negro o a través de la televisión, porque eso te ha permitido hacer más periodismo, dar mucha más oportunidad de que la gente que te escuchamos tomemos decisiones desde un espacio mucho más informado. Y yo creo que desde ahí es de donde debemos, o ustedes sobre todo, tienen la responsabilidad de hacer el periodismo. Muchísimas gracias porque estás apoyando a construir una mejor sociedad, aunque a veces no nos guste que nos hablen con la verdad. En el fondo yo creo que eso es lo que todos estamos buscando. Muchísimas gracias por este espacio. Al contrario, a ti felicidades por este podcast. Yo pensé que venía a platicar sobre podcasts en general, porque soy una fanática de escucharlos y también estoy con un podcast relativamente nuevo, así es que muchas felicidades, qué divertido. Gracias, Angélica, y todas estas flores viniendo de ti pues son doblemente importantes para mí. Muchísimas gracias. Tu podcast, de hecho, yo también lo estoy escuchando, el de Brújula, que está buenísimo, y aparte el resumen que generas con tu podcast de Brújula es maravilloso porque te queda toda esa información muy bien sintetizada y por ende, obviamente, pues la puedes tomar y retomar y seguir escuchándola en el día. Mi público imaginario es gente que no está las 24 horas, los 7 días de la semana en el día a día de la noticia. Y entonces, pues, si estás en 12 minutos, que vas a tu oficina, que te subes a la elíptica, que haces cualquier cosa,
estás enterado para que estés en una mesa con los amigos y sepas de qué se está hablando si es que el tema acaba siendo de política. Y a mí me encanta porque lo haces a primera hora de la mañana y definitivamente te da una síntesis de lo más importante y en donde estás obviamente enterado de qué le está sucediendo al país o en el extranjero dentro de todos los temas más importantes que están pues aconteciendo. muchas gracias. A ti, Ana Felicidades. Paula, muchísimas gracias. Gracias.